Ya estamos en directo, último día de la semana y con ganas de fin de semana. Son las 12:15 casi, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, pues hoy tenemos un menú de sobremesa creo que bastante interesante. Como siempre, la primera parte un poquito de análisis bursátil, de análisis macroeconómico, una segunda parte de educación financiera y una tercera parte que hoy va unida a esta parte, que es la de educación financiera. ¿Y por qué? Pues porque vamos a tener al presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros, que es Dositeo. Entonces, en este sentido, espero que estéis atentos a la entrevista para que así podáis entender un poquito más qué es lo que quiere hacer la asociación, la importancia de la educación financiera y, en definitiva, eso donde va a repercutir pues es en vuestros bolsillos. Así que, en ese sentido, vamos a ver cómo va transcurriendo lo que es la mañana. En cuanto al aspecto macro, lo que tenemos son pues dos noticias, que es lo que está acaparando a día de hoy todos los mercados, es lo que está siendo el catalizador habitual en estas últimas semanas y posiblemente en las siguientes. Estos dos catalizadores, por un lado, es pues esa semiguerra con Ucrania, que todavía no acaba de llegar, pero vamos a decir que está ahí pendiente. Y por otro lado tenemos a nuestro amigo Jeremy Powell con la Fed, esperando a ver si nos sube los tipos de forma agresiva, y en ese proceso lo que estamos viendo también es una lucha entre los distintos miembros de la Fed por ver quién tiene razón en el hecho de que quién es más agresivo a la hora de subir los tipos, porque unos quieren que sea, de forma paulatina, con lo cual estaríamos hablando a lo mejor de 7 subidas casi. Otros dicen que si es un poco más agresiva se confirmaría en 5. Ahí hay un jaleo que es bastante grande. Lo importante, yo creo que hoy remarcar, si te gustan las inversiones, si estás haciendo inversiones en lo que nosotros llamamos day trading o swing trading, hoy es un día en el cual no se recomienda dejar dejar posiciones. ¿Por qué no recomiendo, desde mi experiencia, dejar posiciones abiertas? Porque en este sentido puedes tener un gran problema durante el fin de semana, que es que se produzca algún hecho importante y te encuentras el lunes con un gran susto. Tanto para si haces day trading como si haces inversiones en swing trading, semanal, incluso un pelín mensual, pues puedes tener un problema. Con lo cual, si estás haciendo largo plazo, ahí tienes que estar tranquilo. En el largo plazo, yo te diría que si ocurre cualquier acontecimiento malo, a lo mejor el lunes es incluso momento para esperar una caída fuerte y poder comprar. Importante entender que cada espacio temporal tiene unos riesgos. Y si tú haces day trading o haces un swing trading de 1 a 2 semanas, hoy no es día para dejar posiciones abiertas. Porque, repito, puedes tener un problema. ¿Por qué? Se van a reunir el secretario de Estados Unidos con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, pero siempre y cuando Rusia no invada. Entonces, vamos a ver qué ocurre hoy, viernes, pero vuelvo a repetir, mañana sábado o el domingo podemos tener un susto. Y en ese susto, tu dinero está en juego. Porque, claro, dirás, bueno, es que yo creo que sí que va a haber esa invasión. Y apuestas por un lado alcista o por otro bajista. Pero, vale, ¿y eso quiere decir que vas a acertar? Tienes el 50% de posibilidades. Pero si te equivocas, vas a sufrir. Entonces, ¿te merece la pena estar todo el fin de semana pendiente constantemente de las noticias y llevarte un susto
yo creo que eso no merece la pena. El mercado siempre da oportunidades, siempre hay que buscarlas y cuando todo llegue, pues mira, bienvenido sea. Entonces, en este sentido, hoy es un día que no digo que no estés haciendo algo de inversión, pero cuando terminaste y otra cosa, mariposa. Si estás haciendo un swing, pues si durante la semana has tenido posiciones abiertas, con independencia de si estás ganando, estás perdiendo, ciérralas. ¿Que hoy te está dando oportunidad para hacer un swing para la próxima semana y la siguiente? Deséchalo, espérate al lunes. Porque durante el fin de semana los mercados cierran. El broker, sí, tú lo podrás mirar, lo podrás abrir, pero no podrás en este caso no podrás quitar una posición. Con lo cual, no te merece la pena, vuelvo a repetir. Y también por parte de esta FED tenemos que encontrar que hasta la semana antes del 15 y 16 de marzo constantemente vamos a tener declaraciones de los responsables que trabajan en la FED. Así que estaros muy, muy tranquilos. No intentéis adivinar si la FED va a ser más o menos agresiva por algún tipo de inversión. Intentar buscar inversiones, no sé si decir lógicas, pero que no tienen por qué ser muy rebuscadas. Esa sería para hoy la idea. De cara a cómo están los mercados, bueno, pues amanecemos hoy con un DAX que después de ayer una gran caída, por ese miedo otra vez a que haya esa invasión, pues cayó. Podemos ver claramente un DAX que está siendo un termómetro de los acontecimientos. Va fluctuando con los días, un día sube, otro día baja, hoy está algo alcista, pero tampoco está muy fuerte. Hoy líneas a vigilar, pues si se produce algún acontecimiento, ver si el soporte de los 15.100, 15.000 sigue siendo fuerte o al final lo atraviesa como si fuera mantequilla. Y si se va hacia arriba, pues quizás en el máximo de ayer o antes de ayer, la zona de los 15.500, 15.400 podría ser un lugar interesante donde ver si puede llegar el precio. El SP, pues lo mismo. No ha caído tanto a esa zona de soporte importante que en el caso de que la rompa podríamos hablar ya de una corrección un poco más importante y que nos abriría paso a ese posible movimiento bajista, que no una tendencia todavía, sería todavía una corrección. Pero bueno, yo vigilaría el máximo de ayer, cercano a los 4.470. Por entrar un poquito, tenemos que tener claro que estamos también dentro de una zona de resistencia, que serían los 4.500, que es importante. Y por la zona de abajo, pues eso, esperar que no pierda los 4.380 aproximadamente. El Nasdaq, bueno, pues más o menos en la misma línea, tiene una resistencia importante, que es un poquito prácticamente el máximo de ayer, que son los 14.500. Y por la zona de abajo, pues que no pierda los 14.100. Esas serían las bandas a vigilar, teniendo en cuenta que la corrección fue mucho más importante en el Nasdaq. Por otro lado, en el euro-dólar, pues seguimos viendo una lateralidad desde el fin de semana, que empezó, recordemos que los mercados abren el domingo por la noche. Bueno, pues ya ahí empezó cierta lateralidad y también apoyado con el cierre del viernes. Y el euro-dólar se está moviendo alrededor del 1.14, 1.13 aproximadamente, ¿vale? Pero tenemos que tener claro que por debajo del 1.13 habría un soporte muy importante en la zona de 1.12. De cara de aquí a marzo, posiblemente el euro debería de bajar, ¿no? Si seguimos las normas macro lógicas, al haber subida de tipos en Estados Unidos, el dólar se revaloriza, quitas liquidez del mercado, toda esa inyección que había, además acompañado posiblemente de esa subida de tipos, con lo cual todavía hay mucha liquidez de euro, pues tendríamos que ver bajar el euro. Si nos vamos al crudo, pues ha remontado como vimos desde diciembre del año pasado, pero justo ha tocado el techo de la zona de los 92, 94 dólares y desde entonces ha caído. Esa posibilidad de que hablábamos hace apenas 3 días, tampoco mucho más, sobre que
era lógico que se fuera hacia los $100, pues, oh sorpresa, se llega de repente a un acuerdo con Irán, con ese país que a veces se le mira tan mal, tan criticado por muchos países, por sus políticas, etcétera, pero de repente va a ser como el salvador de los mercados. ¿Y por qué va a ser el salvador? Porque si se llega a un acuerdo con ellos, es un país donde su capacidad de producir o de extraer crudo no está al máximo, que puede estar al 50% por debajo, no se sabe. Porque muchas veces los datos oficiales no se saben. Siempre se habla por abajo porque en el mercado negro venden crudo, pero no hay datos oficiales de cuánto es la capacidad real. Pero bueno, se supone que tienen un margen muy amplio. Ese margen muy amplio que va a hacer que se introduzca mucho crudo en el mercado, va a hacer que esa demanda se vea satisfecha, que la oferta aumente por tanto y que ese hueco entre oferta y demanda se vaya cerrando. Lo que hay que determinar es, ¿se aprueba con ellos ese uso o esa reducción de uranio típica? Pero él está o va a estar dentro de la OPEP o se va a poner del lado de la OPEP y va a decir, pues no vamos a sacar tanto crudo como pensábamos. Pues eso va a ser un problema. Eso va a ser un problema, ¿por qué? Porque volveríamos otra vez al punto de partida. Si nos vamos al oro, nada, hoy está bajando un poquito por esa pausa que estamos viendo, han subido los índices, ha subido las bolsas, pues bueno, vemos que el oro baja un poquito. Está en una zona muy importante, rompió la zona de los 1870, como os decía ayer, se fue hacia los 1900 y veremos cómo acaba hoy. No está teniendo una caída muy importante, pero lo que ha demostrado con todas estas circunstancias el oro es que es el verdadero activo refugio. ¿Y qué no lo es por contra? Pues el Bitcoin no lo está siendo. No lo está siendo porque no ha remontado con toda esta situación que estamos viviendo. No ha remontado. Entonces, de cara a este medio plazo, que vamos a hablar de meses o años, cuidado. Yo no digo que no pueda volver a subir el Bitcoin. Encima aquí en España ya hablaremos posiblemente la semana que viene de que la CNMV le ha dado el visto bueno al primer broker aquí en España para las cripto, etcétera. Va a venir regulación por parte de Europa respecto a las cripto, según he leído también posiblemente en Estados Unidos de forma más o menos cercana, con lo cual van a estar ya en el terreno de juego, pero cuidadito, que eso no quiere decir que sean como un activo refugio y que sigan siendo un activo correlacionado con las bolsas. Como siempre digo, dentro de una cartera diversificada, no te olvides que aquello que tenga más volatilidad, más riesgo, etcétera, no es siempre donde debes de meter más dinero. Y ahora vamos a pasar a la educación financiera, que apenas nos quedan 4 minutos antes de empezar la entrevista. Y es que me ha hecho mucha gracia porque, el FMI, el gran FMI, el que lo sabe todo, el que predice siempre las cosas, acaba de decir que está muy contento, pero muy contento con la reforma laboral en España. Está muy contento. Una reforma laboral que es la misma, pero aderezada con 2 o 3 pinceladas y poco más. Pero no ha sido un horror, vamos a dejarlo ahí, que es lo que esperábamos muchos. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizás los que gobiernan no son lo que pensábamos que eran y han visto que como quiten eso, el paro se puede ir un poquito por las nubes. Entonces han metido ahí algunas cositas y no han perjudicado. Claro, el FMI también está súper encantado con que se haya subido el salario mínimo a 1.000 euros. Todavía no es... se va a aprobar porque todavía no es un decreto que se haya aprobado todavía, pero está ahí, lo tendremos a la vuelta de la esquina. Bien. ¿Eso va a traer paro? Pues a lo mejor en el corto no, pero en el medio vamos a ver cuánta gente pierde su trabajo por esa subida del salario. Pero lo más cachondo y lo más gracioso, y a mí lo que me hace gracia de esta gente, que muchas veces no se sabe en qué piensa, es que dicen que para el 2023 deberíamos de subir impuestos. ¿Pero qué impuestos quieren que subamos? Que es que, claro, en comparación
con Europa todavía tenemos margen. Ese dichoso mantra socialista desde hace más de 10, 20 años que llevo escuchando yo, de que es que todavía hay margen con Europa. Señores, en Europa son más productivos que nosotros. En Europa los salarios son mucho más altos. Y en Europa los políticos roban menos que en España. Con lo cual, subirnos aún más los impuestos, ya sean directos o indirectos, pues podríamos decir que es un poco ya una canallada. Luego nos quejamos o vienen los grandes debates de que es que ciertos influencers, ciertos creadores de contenido se van a Andorra. Es que pagar un 42 o un 46% que pagan estas personas, que tú me dirás, bueno, es que son 4. No, es que tú vete bajando a salarios más bajos. Que los tipos impositivos que tienen la clase media, claro, no son de un 40, pero pueden ser cercanos a un 20%. O sea, ¿una clase media tiene que pagar de IRPF un 20%? Yo lo dejo ahí. Puede ser una reflexión importante. Vamos a hacer ahora una pausa y volvemos en un momento con la entrevista. Muy buenas, ya estamos de vuelta. Y vamos a empezar la entrevista con Dositeo Amoedo, presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros. Buenos días, Dositeo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar aquí la entrevista y me gustaría preguntarte un poquito, pues, cómo surge la idea de la asociación, en qué año empieza a funcionar, para que la gente vaya entendiendo la importancia de la asociación y cuál es el objetivo, ¿no?, que quiere al final llegar. Pues Sergio, la asociación nació el 7 de junio del 2017 y me acuerdo muy bien estos días porque estamos preparando el congreso que hacemos todos los años y justo este año coincide con el 5º aniversario y nos hemos acordado que un grupo de profesionales constituimos la asociación, el 7 de junio del 2017 en Santiago de Compostela, por cierto, y fue Santiago de Compostela porque uno de las personas pioneras en poner en marcha el proyecto era una empresa dedicada a las normas ISO, a las normas técnicas de calidad y tiene su sede allí. Y precisamente su responsable, su dueño, un empresario importante de aquí de Galicia, pues apostó mucho por este proyecto, por hacerlo en base a normas técnicas de calidad y todo un poco se creó ahí. También nuestro secretario, que es un abogado profesor de la Universidad de Santiago, pues también es de ahí y ahí pues redactamos los estatutos. Y ahí nació todo. Obviamente, los promotores de la idea somos personas más relacionadas con el mundo financiero, asesores financieros, financial planner, pero a nosotros se unieron estos profesionales y estas personas de otros ámbitos y ha hecho que creásemos una asociación, digámoslo así, pues transversal para ayudar a los ciudadanos y a los consumidores pues en todos los temas relacionados con sus finanzas personales, con los productos financieros, con las inversiones y todo este tipo de cosas. Sí, porque hay que hacer mención de que la asociación, digamos, está enfocada en dos perfiles que son completamente complementarios, ¿no? En este caso, por un lado, los educadores financieros, que entiendo que con eso queréis un objetivo, y a su vez está la parte del planificador. Sí, bueno, a ver, la idea nació porque pensábamos que era importante ayudar a los ciudadanos a tener unos hábitos, unos comportamientos respecto a la gestión de su dinero. Y lo que se estaba haciendo hasta ese momento en tema de educación financiera estaba más relacionado con la formación, es decir, formar a las personas para que, pensando que haciendo esto
de verdad se mejoraría la educación financiera de los ciudadanos, ¿no? Y no es así. Y nosotros esto lo hemos investigado y lo hemos comprobado también en otros países a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo importante de la educación financiera son los hábitos, los comportamientos, las actitudes, más que los conocimientos, ¿no? Porque solo con los conocimientos no es suficiente. Entonces, encontramos, pues en un país que es Italia, y tengo que decirlo y tengo que reconocerlo porque es la clave del éxito del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo. En Italia tienen una figura que es el educador financiero, un profesional formado en base a unas normas técnicas de calidad, que es la persona que ayuda al consumidor a saber qué es lo que tiene que hacer él respecto a sus finanzas personales, ¿no? Y cómo relacionarse con los intermediarios financieros. Y esa ha sido la clave. Entonces, la idea principal es que tiene que existir una figura profesional, que es la del educador financiero, que es la base de nuestra asociación. Esta es la realidad. Esto es importante lo que dices, que yo entiendo que ahora quizás con la pregunta que te voy a hacer puedes matizarlo un poquito más. Hay muchas ideas que al final las vemos que llegan a Internet, hay distintos profesionales que te hablan educación financiera, luego por otro lado te hablan te ayudo con tu planificación financiera. Pero luego la realidad es que cuando rascas y ves realmente lo que es el servicio, no tiene nada que ver, yo creo, con lo que realmente vosotros proponéis y enseñáis, ¿no? Que al final es, siguiendo unas normas de calidad, hacer que la gente tome conciencia de ese conocimiento, pero sobre todo luego de unos hábitos y de que esos profesionales realmente ayuden a esas familias o a esos profesionales. Mira, aquí hay que diferenciar dos cosas. Creo que que es importantísimo y esto el consumidor debería tenerlo claro. Hay que diferenciar entre la educación financiera, que es impartida por profesionales, por ejemplo, como yo mismo, y como yo mismo también te lo digo, de antes de que yo me haya certificado como educador financiero que nosotros llamamos de calidad en base a normas técnicas de calidad, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, impartí educación financiera como afición. Ayudaba a mis clientes con la educación financiera, unos manuales, los compartía con ellos. Tengo compañeros que llevan años también impartiendo educación financiera como afición, algunos han escrito libros. Entonces, a ver, una cosa es la educación financiera cuando tú la impartes por afición, con todos los conocimientos, con toda la buena voluntad para ayudar al consumidor. Y después hay que diferenciar esa educación financiera de la educación financiera desde el punto de vista de la oferta, como estrategia de marketing. Es decir, yo te educo sobre un producto determinado que yo después quiero venderte y te doy esa educación financiera para venderte mi producto con más calidad. Y eso también está muy bien. Bueno, pues en la educación financiera que impartimos nosotros no tiene nada que ver con esos dos modelos de educación financiera, que son básicamente los que había en España hasta ahora, que es una educación financiera voluntariosa basada en la experiencia de cada uno. Esto es otra cosa. Esto es una educación financiera basada en normas técnicas de calidad, con un procedimiento técnico que lo que le da sobre todo son garantías a los ciudadanos, que es que la educación financiera que reciben en base a normas técnicas de calidad es una educación financiera que le va a producir resultados para mejorar su calidad de vida, para mejorar la gestión de sus finanzas personales. Y eso está contrastado. Y esto es el paso que queremos dar. Digamos, es la aportación que nosotros queremos dar en el siglo XXI, en este decenio de 2020-2030, que ahora está tan de moda el tema de la sostenibilidad, de la Agenda 2030, que también el tema de la educación financiera se está incluyendo en estos temas. Esta es la educación financiera que nosotros pensamos puede aportar valor a los ciudadanos de cara al futuro. Lo que se venía haciendo hasta ahora está muy bien, cada cosa tiene su sentido, pero pensamos que se puede dar un paso más y se puede mejorar muchísimo la educación financiera de los ciudadanos en esta línea. Por tu trayectoria, por tu experiencia, ¿qué crees que aporta o cómo ayuda la educación financiera en el día a día
a una persona, a una familia o incluso a alguien que ya tiene una empresa y gana una buena cantidad de dinero, pero que luego vemos que no se manejan exactamente bien con el dinero? ¿Cómo le puede ayudar? ¿Qué le puede aportar? Mira, lo primero, el dinero forma parte de nuestro día a día. Tú lo has dicho, ¿vale? Entonces, una cosa que ya tenemos claro es que solo los conocimientos no es suficiente. Es decir, no basta con saber. Hay que saber y hay que saber hacer, y después también hay que diferenciar lo que yo tengo que saber como ciudadano para gestionar mi dinero y lo que yo debo buscar en un profesional para que me ayude. Esto es otra de las cosas muy importantes, porque además se ha demostrado que la educación financiera le da ventajas a la persona para gestionar mejor sus finanzas personales. Porque si yo sé lo que quiero, lo que necesito y sé con quién tengo que aconsejarme, voy a conseguir los resultados que yo pretendo. Y piensa una cosa, es decir, yo recuerdo cuando hablamos de estos temas, siempre hago mención a un trabajo que se hizo allá a principios de los años 2000, si no recuerdo mal. Es un trabajo presentado en el año 2003 por un grupo de profesores de universidades americanas, en el cual ellos han demostrado que las personas, cuando se organizan sus finanzas personales y hacen un control sobre las finanzas personales, es decir, por ejemplo, cuando planifican, su riqueza aumenta de media un 20% más al año. Y esto nosotros los profesionales lo sabemos. De hecho, a raíz de esos trabajos y de trabajos que se hicieron posteriormente, todos los profesionales nos hemos dado cuenta que la planificación financiera en las familias mejora muchísimo su bienestar económico y su economía familiar. Por eso, por ejemplo, de unos años para acá se habla tanto de planificación financiera, planificación financiera, planificación financiera. A veces lo que hay que tener cuidado quizás es cuando se habla de planificación financiera, que muchas veces quien habla de planificación financiera, y ahí ya me dices si estoy equivocado, el problema es que viene de parte de los asesores financieros que digamos, venden un poco la idea de que te podemos hacer una planificación financiera, pero no es una planificación financiera, entiendo, sobre los requisitos que quizás luego quieras explicarnos en los que consiste una planificación, sino que al final lo que te planifican es la parte del dinero que tú tienes ahorrado para invertirlo, pero se olvidan del resto. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que esto viene también del voluntarismo del profesional. Yo me veo a mí mismo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en los años 2010, 2011, 2012, cuando empecé a hablar de planificación financiera y a tratar de hacerle las planificaciones financieras a mis clientes, por ejemplo, lo primero que hice fue certificarme como Financial Planner para tener idea de cómo se hacía eso. Después he visto que necesitaba unas herramientas para poder hacerlo. Y al final la conclusión a la que llegas, ¿cuál es? Bueno, pues si hablamos de planificación financiera, al final planificación financiera es hacer un plan. Hacer un plan es hacer unos planos. Y aquí podríamos compararlo pues con hacerse una casa. Es decir, yo puedo hacerme una casa hablando con un albañil que tenga mucha experiencia o con un constructor. Bueno, pues si no existe la figura del arquitecto y es lo que hay, pues lo hago con él. Pero claro, todos sabemos que existe una figura que se llama arquitecto, que se dedica a hacer planos, es un profesional de eso, además tiene herramientas para hacerlo y es la forma de hacerlo eficiente y eficaz. ¿Y qué ocurre? Pues que la planificación financiera en España, que es una herramienta fundamental para las familias, los planificadores financieros profesionales, pues todavía, no voy a decir no existen, pero los que existen, que vienen de la rama de adquirir conocimientos sobre planificación financiera y certificar los conocimientos sobre planificación financiera, falta la parte del proceso, de cómo se hace la planificación financiera. Falta la parte de las herramientas, de la metodología. Eso no lo tenemos y yo no lo tenía cuando me certifiqué como planificador. Por eso, por ejemplo, ahora que nosotros hemos creado la asociación y que hemos creado la certificación para hacer planificación financiera en base a una norma técnica de calidad, esto es lo que va a hacer que cuando alguien busque un planificador financiero para hacer su plan financiero personal, que tenga la opción de encontrarse con un profesional que tiene herramientas, que tiene método
y que le puede ayudar, pues como lo haría un arquitecto a la hora de hacer los planos y asumiendo la responsabilidad que ello conlleva. Porque una cosa es que yo le ayude a un cliente a hacer los planos de una casa en una Excel para yo después venderle los productos, y otra cosa es que yo le haga un plan financiero personal a un cliente en base a una norma técnica de calidad, con un contrato y con una metodología. Eso sí que da garantías y seguridad a un cliente. Lo otro, volvemos a la misma, es voluntarismo. Es decir, no es una actividad profesional. ¿Y qué piensas sobre tanto los niños como los adolescentes en materia de educación financiera? Ya hemos hablado también con Caterina hace unas semanas sobre la ayuda que da la asociación a colegios. Luego, si quieres, entramos en la parte también de las empresas, o si quieres lo puedes hablar tú. ¿Cómo crees que está siendo el enfoque en España? Es decir, ¿los padres ves que van tomando conciencia primero para ellos de que tienen que aprender a relacionarse y luego se lo trasladan a los niños? ¿O todavía hay ese miedo de los padres a hablar a los niños sobre el mundo del dinero en general? Mira, la realidad que nosotros vemos en el sistema educativo español es la siguiente. Según datos del Ministerio de Educación, y estos son públicos, en España se dedican 2,8 horas de media a la semana a educación financiera, impartida de forma transversal en distintas asignaturas, más o menos el 10%. ¿Qué ocurre? Pues que todos, digamos, tenemos claro que los resultados que se está obteniendo en temas de educación financiera, pues no son satisfactorios. Nosotros que hemos visto, por ejemplo, en la asociación nosotros hemos detectado que, por ejemplo, un área de mejora importantísima, que no sería muy difícil de llevar a cabo, es que actualmente, por ejemplo, las materias relacionadas con economía y empresa, a partir de la enseñanza secundaria, son opcionales. Bueno, pues podrían ser obligatorias, porque es importante saber sobre economía personal, sobre cómo gestionar el dinero. Bueno, pues eso ya sería un área de mejora importante. Y después, lo que dices tú, la relación entre padres y colegio. A ver, los responsables de los hábitos y costumbres de los hijos es de los padres. Entonces, el buen hábito de gestión del dinero, quien se lo tiene que inculcar en primera instancia son los padres a los hijos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué nos dicen la mayor parte de los padres cuando se dirigen a nosotros? Es que nosotros tampoco tenemos educación financiera. Es que nosotros cuando gestionamos nuestro dinero nos aconsejamos con el del banco, con el de la compañía de seguros, con el asesor, pero a nosotros nadie nos ha enseñado. Entonces, estamos en un punto donde la educación financiera tiene que ser transversal, por supuestísimo, pero también coordinada con los padres. Y, por ejemplo, nosotros, los programas de educación financiera que hemos puesto en marcha en los colegios, lo hacemos de forma transversal. Es decir, es unos trabajos que hacemos con los niños, que son básicamente prácticos, es decir, hábitos, y después lo hacemos con los profesores y lo hacemos con los padres. Y, sinceramente, los resultados que estamos obteniendo son espectaculares. Cuando trasladáis lo que es eso al ámbito de la empresa y lo habláis con el empresario de, dar un curso, dar una charla a sus trabajadores sobre la educación financiera, ¿cómo estás viendo el sector? Es decir, ¿los empresarios lo miran con recelo o les gusta la idea? Bien, ¿sabes qué hacemos? Entre comillas, ¿no? Un poco así en broma, un poco en serio, ¿no? Primero, les hacemos probar a ellos el programa. Entonces, le pedimos que por favor lo hagan y se lo ofrecemos gratis. Dices, mira, prueba el programa Your Welfare de educación financiera. Dinos sinceramente, con la mano en el corazón, si este programa sería útil para tus trabajadores. Y después mira dónde te encajaría. Si en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, si en el ámbito de recursos humanos, si en el ámbito ahora, por ejemplo, del tema de la Agenda 2030 de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Míralo. Es decir, no le des importancia a el coste de poner en marcha esto, sino mira primero si es útil y, en segundo lugar, qué le aportaría a la empresa. Y, obviamente, piensa también en tus trabajadores. Bueno, pues la clave está ahí, que ellos vean el programa de educación financiera. Tan pronto lo ven, dice, lo quiero.
Ahora pasamos al segundo paso. Vamos a ver cómo se financia este programa de educación financiera. Y después, perdona. Simplemente una cosa que me viene a la cabeza sobre este tema. A ver, a nosotros lo que nos da seguridad de estos programas de educación financiera a través de las empresas es que, por ejemplo, en Estados Unidos se está haciendo y los resultados son espectaculares. Es decir, tenemos informes, por ejemplo, de Ernst & Young, de resultados de poner en marcha programas de educación financiera en las empresas, y la conclusión de esos informes es que acelera el proceso de llevar la educación financiera de calidad a las familias. Y eso es lo que le pedimos a las empresas, que nos ayuden a acelerar el proceso, nada más. De cara a ir terminando, ¿tú crees que a través de estos educadores financieros que vayan llegando a las familias, a los particulares, a los empresarios, lo que es todas estas, sobre todo ya podemos decir tirando más a las ciberestafas, se irían reduciendo? Porque sobre todo con el mundo cripto estamos viendo constantemente noticias y porque es lo que está de moda, pero supongo que por debajo habrá otras tantas estafas. ¿Con una educación financiera tú crees que se reduciría bastante estos niveles? Sí, es decir, tener conocimientos, sobre todo estar al día de las estafas que se están viendo, porque además lo podemos ver en los medios de comunicación, en las redes, hay que tener muchísimo cuidado, pero ya simplemente con lo que se está divulgando en los medios de comunicación, yo creo que nos podemos, digamos, ya un poco poner en alerta. A ver, hay una cosa muy clara, y es que ganar dinero es difícil. Y cuando alguien te ofrezca una rentabilidad fuera de lo normal, es que eso no es normal. Entonces, ahí a partir de ahí ya cada uno debería de ser prudente. ¿Qué ocurre? Pues que a veces nuestra avaricia, nuestra manera de ser, el cerebro del ser humano ya sabemos cómo es, ¿no? Por tanto, el conocimiento, la educación financiera te ayuda, te da armas, te da herramientas para poder gestionar también tus emociones y decir, cuidado, que sacarle rendimiento al dinero cuesta mucho, no es fácil, y fuera de los circuitos oficiales lo que me puede pasar es que puedo perder mi dinero. Perfecto. La realidad es que el mundo del dinero al final saca a veces casi lo peor del ser humano por ese intento rápido, ¿no? de ganar dinero y tener una educación financiera, también lo digo por mi parte, es esencial. Pues, Dositeo, de cara ya a terminar, si quieres decirnos dónde pueden contactaros para la asociación, qué pueden encontrar en la página web para que así, oye, os puedan pedir información. Pues mira, básicamente dos cosas. Nosotros tenemos el objetivo, no a largo plazo, a mí me gustaría que fuera a corto plazo, de poner un educador financiero al lado de cada familia española y que le pueda ayudar. Y ya tenemos bastantes educadores financieros por toda España. De hecho, hicimos un mapa a nivel provincia y nos sorprendió que en cada provincia española tenemos al menos 1, 2, 3 educadores financieros. Por tanto, para lograr nuestro objetivo de poner a disposición de las familias un educador financiero que les ayude a realizar su plan financiero personal, que les ayude a relacionarse con los bancos, a entender los productos y a todo esto del lado de la demanda, lo primero que necesitamos son educadores financieros. Por tanto, cualquier persona que nos esté escuchando que piense que ser educador financiero profesional, trabajando con metodología, con herramientas, podría ser una actividad que le motivase, pues que entre en la página web. Tenemos un apartado para la profesión de educador financiero con todas las informaciones. Intentamos dar la máxima información posible. Y después a los ciudadanos, pues ya estamos teniendo una presencia importante a nivel España. Si piensan que un educador financiero de la asociación le puede ser útil, pues a través de la asociación se puede poner en contacto con ellos y que sepan que todos están certificados, que todos tienen las herramientas, la metodología y que la asociación, sobre todo, lo que les va a ofrecer es una garantía, una seguridad de que estos profesionales trabajan pues dándoles una seguridad.
Pues muchas gracias, Dositeo. Que pases buen fin de semana y nos vemos, espero, pronto. Muchas gracias, Sergio, y a vuestra disposición cuando lo necesitéis. Pues muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Nos vemos para el lunes de 12 a 1 en Área Financiera. Que paséis buen fin de semana.